quiero en este momento poder compartirles algo bastante breve, directo y conciso. Algo que nosotros siempre vemos, observamos y admiramos es el pueblo de Israel como una gran nación de mucha bendición, de bendiciones. ¿Para qué? No solamente para ellos mismos, sino para el mundo entero. Sabemos nosotros que el pueblo de Israel, la gente hebrea, la nación Israel, está esparcida por muchas naciones del mundo. Y siempre vas a ver a alguien que pueda ser judío, como se le denomina generalmente, y que en lo que son finanzas o empresas o negocios les va bien. La gran mayoría están muy bien. En algún momento yo he mencionado que cuando en uno de mis primeros trabajos que tuve a los 18 años fue en una empresa de dos señores que eran judíos. Y yo admiraba su dedicación al trabajo, admiraba su profesionalismo en gerenciar la empresa, en la relación con otros judíos de otras empresas, y que todos se conocían y todos se ayudaban entre sí. Así sea una empresa de repuestos de carros, como personas que eran de una empresa textil, pero tenían una íntima relación y se ayudaban entre sí. Miren, eso ha sido siempre el deseo grande de Dios, siempre. Y nosotros como cristianos evangélicos, que siempre tenemos muy a flor de labios decir hermano, hermana, debemos de valorarlo eso, debemos de sentirlo eso, debemos vivirlo eso. Este pueblo lo vive y por eso son muy unidos. Pero vamos a los orígenes, porque el pueblo de Israel nació ¿desde dónde? De Abraham, ¿verdad? Y si nosotros nos remontamos al primer capítulo donde aparece en escena Abraham, en el capítulo 12, y encontramos que Abraham era un hombre de 75 años. Y vamos viendo en los versículos primeros de este capítulo, cuando el Señor lo encuentra a él, cuando el Señor lo llama y le habla, y le dice el Señor, versículo 3, bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti toda la familia de la tierra. Le está diciendo, le está dando la promesa a Abraham, que de él iba a salir naciones, que él va a ser bendecido, que los que bendijeran a Abraham y que los que bendijeran al pueblo de Israel serían también benditos. Y el Señor iba a reprender, iba a refrenar a los que maldijeran a ese pueblo. ¿De acuerdo? Y Abraham lo tomó eso profundamente en su corazón, a pesar de que él todavía no era pueblo, recién ni siquiera tenía hijos, y él lo tomó y lo llevó en orden. Nosotros encontramos más adelante, por el capítulo 14 más o menos, en un momento en el cual venía Abraham de la batalla y se encuentra con Melquisedec, rey de Salem, y dice que el sacerdote del Dios Altísimo, Melquisedec, lo bendijo a Abraham y le dio algo de comer. Y Abraham le dio los diezmos de todo, sin haber un mandato específico. No había ley aún que a él le enseñara a dar diezmo, pero sin embargo él lo dio. ¿Por qué? Porque él se acordaba lo que el Señor le dijo en ese capítulo 12, que serán benditas todas las naciones de la tierra por él, que el Señor lo iba a bendecir si es que él también bendecía. Y nosotros debemos entender eso, debemos entender que estamos en este planeta Tierra, en este periodo de vida, para que nosotros seamos de bendición para muchos, para poder bendecir la obra del Señor, el reino de Dios. Cuando hay una oportunidad para ofrendar y para diezmar, nosotros los occidentales no nos gusta que nos toque la parte económica, pero los orientales les gusta, porque ellos, los orientales, tanto los judíos como también los musulmanes, los árabes, han visto que cuando ellos han dado al Señor, llámese Jehová, o como dicen los musulmanes, Alá, cuando ellos no han detenido su mano en dar, el Señor los ha bendecido y les ha retornado mucho más. Entonces nosotros tenemos mucho que aprender. Queremos los resultados, queremos las ganancias, queremos las bendiciones de un pueblo como Israel, pero no queremos a veces ser obedientes como Israel desde los inicios.
Así que vamos a ir en esta mañana para poder orar por nuestras ofrendas y darle gracias al Señor por todos aquellos también que lo han hecho en forma sistemática a través de las transferencias bancarias. Vamos a ponernos de pie. Señor, queremos darte las gracias por esta mañana. Gracias por tu favor, gracias por este momento en el cual tú nos traes, Señor, para poder aprender a ser bendecido. La bendición está en tu mano para mi vida, para mi familia, y depende de mí, Señor, de poder ser bendecido si soy obediente y si soy ofrendador contigo. Gracias te doy, Señor, por este momento. Bendícelo. Amén y amén. En su lugar van a pasar los sugieres para asistirlos con algún sobre o poner la bolsita donde puedan dar ustedes su ofrenda. Tomen asiento, por favor, y quiero esta mañana traer a una persona que quiero mucho y que le estoy invitando para poder compartir algo de lo que el Señor ha estado haciendo en todo este tiempo, y es mi esposa María Teresa. Buenos días con todos. Espero que el Ministerio de Damas esté, espero que las líderes también estén, que los pastores estén, las pastoras también, y estén motivando siempre a sus ministerios, a sus células, para poder cada día conocer y fortalecerse en el Señor, porque uno nunca sabe cuándo va a llegar ese día difícil, cuándo vamos a tener que enfrentar una situación dura. Yo sé que todos hemos enfrentado este año, pueden sentarse, pueden tomar asiento. Este año y el año pasado hemos enfrentado situaciones bastante difíciles, pero en este tiempo me tocó a mí. Primero con mi hermano, estuvo mal, muchos ya lo saben, estuvo entubado, estuvo con todo ese problema del COVID, y por la misericordia de Dios él salió adelante y pude ver la mano de Dios en ese momento. Pero yo no me imaginaba que luego yo tendría que pasar una situación también difícil. Y cuando llegó ese diagnóstico a mi vida, yo sentí como que me empezaba a deshacer. Así como las mariposas, uno las observa y se les deshacen las alas llegado un tiempo, bueno, así me empecé a sentir yo. Y lo único que me quedaba era refugiarme en Dios. Y también quiero hacer un paréntesis, dar gracias también a Dios por lo que Él ha hecho en mi vida, dar gracias a mi esposo, a mis hijas, a mis yernos, a mis nietos, a mi familia, a mis hermanos, a los líderes, a muchos de ustedes, muchas personas que uno menos espera, están con una palabra de ánimo, un mensaje donde te dicen: estoy orando por usted, estoy orando por ti, un detalle, todo eso yo sentía que era de parte de Dios viniendo a mi vida, envolviéndome, cubriéndome con su amor, con su misericordia. Y no porque fuese la pastora, porque delante de Dios no hay jerarquías de nada. Todos somos iguales, todos tenemos el mismo valor. Y podía sentir ese cuidado, ese amor de parte de Él. Y es triste también, ¿no?, cuando de personas que tú esperas una palabra de ánimo nunca llegó. Pero bueno, uno limpia siempre su corazón y dice: bueno, Señor, tú tienes tu tiempo en todo y con todos. Y no amargarse, no llenar su corazón de resentimiento. Y bueno, en todo ese tiempo Dios me estuvo hablando con un verso en especial cuando venía de repente a mí esa interrogante, esa pregunta: ¿por qué? ¿No? ¿En qué fallé? ¿Qué hice mal? ¿Por qué me pasa esto? Porque el diagnóstico fue bastante duro, aunque a mí no llegó de esa forma, sino Dios se tomó ese cuidado especial para que yo me enterara, ¿no?
y no de una forma chocante, no de una forma dura, sino en todo de verdad yo sentí la misericordia y el amor de Dios. Y Dios me habló en todo ese tiempo con este versículo, en mis preguntas, en mis noches sin dormir, en mis tiempos de orar. Era porque yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Y ese versículo estuvo en muchos momentos, en muchos instantes de mis preguntas al Señor. Y en uno de ellos también, porque son como, uno va como en una montaña rusa, y con los tratamientos y cada circunstancia que uno enfrenta, para quienes lo han enfrentado, entienden lo que uno pasa, son marcas en tu cuerpo, son moretones, son hincones, son muchos temores, son muchas situaciones. Ves personas que están sufriendo mucho más que tú, ves personas en condiciones totalmente extremas, y eso es lo que me tocó ver allá en el Irén. Mujeres muy jóvenes, hombres muy jóvenes, y era muy doloroso poder ver eso y decir: Señor, haz tu obra en ellos, Señor, sánalos, Señor, no los dejes que ellos partan de repente en un momento sin conocerte. Y eso es lo que me tocó en todo ese tiempo. Y acá hay un devocional en especial que me habló mucho, una lectura que me habló mucho, y había, como les digo, momentos en que yo decía ¿por qué? ¿no? Y repasaba cada instante de mi vida, cada acción, cada hecho, y decía ¿qué hice mal? ¿Qué fallé? ¿En qué no te agradé? Y el Señor me habló con este versículo de Isaías 48:10, que dice: te he escogido en horno de aflicción. O sea, Dios me decía que aún en ese horno de aflicción donde yo me estaba sintiendo, Él me estaba escogiendo. Él no me había desechado, me estaba diciendo: no pienses que yo te estoy castigando, no pienses que yo te estoy abandonando, o que yo te deseché, o que hiciste algo malo, o que, no sé, porque el enemigo empieza ahí a hablar tantas cosas a nuestra mente que a veces empezamos, si estamos débiles, empezamos a creerle y a aceptar esas mentiras. Por eso es que dice que el enemigo viene a robar, a matar y a destruir. Y dice en esta lectura: este ha sido desde hace mucho tiempo el lema fijado delante de nuestros ojos en la pared de nuestro aposento, y de muchas maneras ha sido escrito también en nuestro corazón. No es algo insignificante ser elegido por Dios. La elección de Dios convierte a los elegidos en hombres especiales. Es mejor ser elegido por Dios que ser elegido por una nación entera. Este es el privilegio, es tan inminente que aunque viniera acompañado de algún inconveniente, lo aceptaríamos gozosamente. De la misma manera que el judío comía las hierbas amargas que acompañaban al Cordero Pascual, nosotros escogemos el horno puesto que Dios nos ha escogido en él. Somos escogidos como un pueblo afligido y no como un pueblo próspero, elegidos no en el palacio, sino en el horno. En el horno la belleza es desfigurada, la moda es destruida, la fortaleza es derretida, la gloria es consumida. Y sin embargo aquí el amor eterno revela sus secretos, declara su escogencia. Así ha sido en nuestro caso, en tiempos de las más severas pruebas. Dios nos ha hecho claros nuestro llamamiento y elección, y nosotros los hemos hecho firmes. Entonces hemos elegido al Señor para que sea nuestro Dios. Él ha mostrado que somos ciertamente sus elegidos. Por lo tanto, si hoy en el horno es calentado 7 veces más, no le temeremos, pues el glorioso Hijo de Dios caminará con nosotros en medio de los carbones ardientes. Entonces, con esto yo pude entender cómo Dios estaba ahí en medio de eso, y que Él no me soltaría,
y empecé a sentir como que algo me envolvía y como que la persona que habían diagnosticado con esa situación y que tenía que pasar todas las cosas que me tocó pasar, no era yo, sino era otra persona, y que yo era simplemente una espectadora ahí. O sea, Dios se tomó ese cuidado. Y fue bueno porque en medio de todo, porque pude conocer a muchas mujeres a las cuales les pude compartir, les pude entregar un librito de Joyce Meyer, y luego ellas me compartían qué importante había sido ese libro, y me preguntaban más, y podía yo orar también por ellas. Y a toda persona que yo veía en una aflicción, yo iba inmediatamente y le daba, ¿no? Y le decía: confía en Dios, espera en Él. Y hemos hecho una amistad con varias amiguitas, les llamo yo, ¿no? Y que nos llamamos, nos escribimos y estamos ahí preguntándonos las unas por las otras. También pude ver a una mujer que fue impresionante, ¿no? Entró ahí a la quimioterapia, recuerdo, con esposas en las manos, una cadena que le colgaba en medio de su cuerpo y unas esposas en los tobillos de los pies, y causó ahí como un revuelo entre todas las personas que estaban en la quimio. Y la enfermera, cada enfermera, cada médico ha sido de verdad puesto por Dios. A mí me habían hablado que eran gente tan dura, tan fría, tan cruel. Me habían dicho eso, habían también por ahí, ¿no? Pero con quienes me tocó lidiar, con quienes me tocó esa cercanía, fueron tan lindos conmigo, fueron tan cariñosos, fueron tan amorosos, que la verdad yo estoy agradecida por todo ello. Bueno, y esta mujer llegó ahí con del INPE, con policías que la cuidaban y todo. Y primero me asusté, yo nunca había visto a una persona esposada, sobre todo a una mujer, ¿no? Una mujer que era delgadita, chiquita, en esa condición. Y la enfermera me dice, le digo, pero qué pena, me dice, pero no sabemos qué habrá hecho. Y sí, me puse a pensar, ¿no? ¿Qué habrá hecho? Pero en medio de todo eso, a mí venía una tristeza, una compasión por esa mujer, por la situación que estaba viviendo, por lo que le estaba tocando pasar, cómo estaría su familia. Y también estoy orando por ella, ¿no? Y mi oración es para que ella salga adelante de todo ello. Y bueno, luego una de mis noches que estuve, porque tenía muchos insomnios, estuve orando y el Señor me empezó a hablar con ese versículo de Filipenses 29:11, donde dice que el mismo Dios nos perfeccionará. Y me quedé estancada en esa palabra perfeccionará. Señor, ¿qué es lo que tú perfeccionas? ¿Qué es lo que tú haces? ¿Qué significa esa palabra perfección? Y empezó a venir tratar, limpiar, mejorar algo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Y en todo ese tiempo de meditar, me quedé ya dormida, ¿no? Y en la mañana tempranito mi esposo prende la televisión y justo estaba en enlace, estaba Para Ti Mujer. Los sábados creo que tempranito, a las 5 o 6 de la mañana salen ellas. Y justo había una dama, una mujer que estaba hablando, ¿no? Acerca de este mismo versículo. Y hablaba de cómo en el fondo del mar, donde hay tormentas, la ostra, de donde salen las perlas, ¿no? Dice que entra un granito de arena que le empieza a incomodar, que es doloroso para ella. No es, ay, qué lindo, qué fácil, yo voy a cultivar acá una perla dentro de mí. No, sino que empieza a incomodarla y empieza a segregar una baba, y empieza ese granito de arena, empieza a llenarse de nácar, y de ahí es de donde sale la perla. Y eso mismo es lo que Dios hace al perfeccionarnos. Sucede algo en nuestra vida que de repente nos incomoda, nos duele, nos asusta, nos aflige.
que no lo entendemos, que empezamos a dudar de repente del poder y del amor de Dios. Empezamos a hacernos muchas preguntas, y algo que yo les digo es: no esperen que llegue ese día. Busquen al Señor con todo su corazón mientras pueda Él ser hallado, con un corazón sincero. Y bueno, entonces estuve escuchando ello y podía entender aún más lo que Dios me había estado hablando con perfeccionar. Y no es que Dios ya me perfeccionó y soy completa, no. Yo creo que seguiré en ese proceso hasta el día en que Dios me lleve a su presencia. Seguiré, y cada uno seguiremos en esos procesos, pero al formarse esa perla, al ser perfeccionados, duele, cuesta, es difícil. No es algo que uno diga: sí, Señor, aquí estoy, perfeccióname. No, no es así. Y luego, al día siguiente, claro, a los días nomás llegan los pastores Fajardo, y la pastora Claudia viene y me dice: mira, te he traído esto. Y yo lo abro y era este collar de perlas. Y yo dije: Dios mío, tú me estás confirmando. Es como que Dios me estaba diciendo: mira, yo te estoy dando mayor claridad, te estoy mostrando que no estoy lejos de ti, que estoy haciendo lo mismo que hago con las perlas, estoy haciendo en tu corazón, estoy haciendo en tu vida, ¿no? Y algo más que a mí me sorprendió es la mariposa, porque tiene unas mariposas. ¿Qué tiene que hacer un collar con mariposas? Y ella no sabía nada, yo no le había contado nada hasta ya después. Tienen unas mariposas y también los aretes de mariposa. Y Dios me hablaba: aun cuando tú te has sentido frágil y deshacerte así como esa mariposa, yo estoy haciendo así algo especial con la perla dentro de ti. Y yo podía saber y darme cuenta cuán perfecto, cuán hermoso es nuestro Dios, que Él no deja nada sin ser aclarado, nada sin ser revelado a nuestro corazón. Cuando realmente le hacemos esas preguntas, cuando estamos ansiosos de saber qué es lo que Él está haciendo en nuestra vida. Y eso es lo que hasta el día de hoy he podido experimentar: dolor, desesperación, temor, todo ello, pero en medio de todo, en el horno del fuego, ha estado el Señor conmigo, guardándome, protegiéndome, viendo yo su mano de misericordia, no solamente en mi vida, sino en cada situación dura que me ha tocado vivir. He podido experimentar el cuidado y el amor y la ternura de nuestro Dios, de nuestro Padre. Amén. Entonces tenemos que buscarlo a Él con todo nuestro corazón, tener nuestra esperanza puesta en Él. No decir: yo soy fuerte, yo conozco tantos años la palabra y al Señor que yo estoy terminado. No, nunca nos sintamos así. Nuestra esperanza siempre tiene que estar puesta en el Señor. ¿Cuántos tienen su esperanza realmente puesta en el Señor? Amén. No, los veo tibios. ¿Cuántos tienen realmente su esperanza puesta en el Señor? Amén. Amén. Tenemos que decirlo con todo nuestro corazón. Él es nuestra única esperanza. Porque yo estoy segura de que si mi confianza no hubiera estado puesta en Dios, me hubieran tocado los médicos más crueles, más fríos, más duros, las enfermeras más toscas, qué sé yo, no sé. Yo creo que nada hubiera sido igual. Y he podido ver el amor y la misericordia de mi Padre en medio de todo. Un aplauso, Señor, por ello. Agradecido con Dios, agradecido también con muchos que estuvieron orando por mi esposa, orando por nosotros, orando también por la parte económica. Agradecido con aquellos que también nos apoyaron económicamente. Sus hermanos de España también enviaron un apoyo. Muchos estuvieron apoyándonos y realmente no escaseó la parte económica. Y que ha sido bastante fuerte, pero Dios proveyó. Cuando tú le eres fiel al Señor, algo que yo heredé, no sé si bien o mal, de mi madre era mano rota, mi madre era que le gustaba dar, ¿no?
de una cristiana, después ya se convirtió. Aunque mi esposa dice que tiene sus dudas de dónde estará mi madre, porque era suegra. Pero algo que yo heredé de mi mamá es eso, ¿no? De no tener apego por las cosas materiales, y que cuando veía una necesidad podía dar. Lo bueno es que ya como creyente, antes de dar, le pregunto al Señor si doy o no doy, para ver si es buena tierra. Y entonces, cuando ha habido oportunidad y que Dios me ha mostrado que he dado. Y veo que en este tiempo, en estos 5 meses de la enfermedad, de todo el proceso que hemos pasado, no escaseó el dinero, y el gasto ha sido bastante fuerte, pero no escaseó el dinero. Y yo le doy las gracias a cada uno de ustedes, gracias a mis hijas, a sus esposos, a mis nietos, gracias también a los pastores. Muchos se brindaron también para las pastoras, para poder apoyar a mi esposa en la casa, pero no podíamos tampoco recibir a muchas personas porque ella estaba muy frágil, todavía está un poco frágil porque sus defensas están bajas. Por eso es que ella está ahora aislada y no vamos a permitir que se puedan acercar a ella todavía, después de la quimio, queda con sus defensas muy bajas. Entonces cualquier cosita la puede afectar. Por eso es que ella está en esos momentos aislados. Pero gracias también a los pastores Méndez, que ellos ocuparon también el lugar como si fueran nuestros hijos, que se turnaron con nuestras hijas que están acá en Trujillo, se turnaron para estar atendiendo, limpiando la casa, cocinando, sirviéndonos, porque ella no podía acercarse al fuego, menos al horno de microondas, ni hacer esfuerzo. Hasta ahora el médico le ha dicho que no haga esfuerzo, ¿no? Entonces, gracias a todos, gracias a Belito también, que me acuerdo que el primer día que tuvimos que ir al IREN, como es natural, te dicen neoplasias y te asusta, te impacta esa palabra, ¿no? Y entonces estábamos de repente como ratoncitos asustados, y yo tratando de verme como un ratón más fuerte para poderle influir aliento, y Abelito estaba por ahí, que parece que era como su casa, entraba y salía a la hora que quería y se iba por acá, por allá, y nos acompañó toda la mañana, porque íbamos al IREN. Cada vez que teníamos que ir al IREN teníamos que ir a las 6:30, hacer cola hasta las 7 que dejaban ingresar, y nos quedábamos a veces hasta las 10, 12 del día, en algunas ocasiones nos hemos quedado hasta las 2 de la tarde, y muchas de esas veces tenía ella que ir en ayunas, y Abelito estuvo ahí como un buen guerrero. Así que gracias a todos y a cada uno, y yo les pido, antes de que vayan a pasar ya con los niños, los de Pequeñas Reuniones, un aplauso para todos aquellos que han tenido ese corazón de hermanos, de hijos, de bendición, y esas palabras de aliento. Y es cierto, no es lo que dice mi esposa, y yo también lo digo, y los niños ya pueden pasar con sus maestros, pastores Méndez, gracias, para que vean y descubran lo que están ustedes preparándoles para ellos. Y como decía mi esposa, no lo vemos nosotros con ningún resentimiento ni nada de esas cosas, pero a veces, y el Señor también nos mostraba, ¿no?, situaciones como estas. Mi abuela tenía un dicho, un refrán de las viejitas, que es muy cierto: échate en la cama y verás quién te ama, ¿verdad? Y entonces, por la situación de mi esposa, nosotros habíamos pedido que con ella no le escriban, no se comuniquen con ella, ¿verdad? Porque estaba muy frágil también la parte anímica. Pero a raíz de la enfermedad y de esta situación, personas que ni nos imaginábamos estuvieron pendientes siempre: cómo está la pastora, cómo va la pastora, me decían a mí o me escribían. Y algunas personas que consideraban muy cercanas en amistad o en qué sé yo, en la relación, pues ni la tos, ¿no? Pero bueno, yo entiendo, mi esposa también entiende que quizás están afectados, ocupados en sus quehaceres, o quizás tal vez no les gusta tocar un tema como esto, ¿no?, de la enfermedad. Pero fue un tiempo muy difícil para toda la familia hasta la última pulga que tenemos, que es Sofía, ¿no?, que es la más pequeñita. También Sofía ha comenzado a tener ciertos estragos en cuanto a su parte almática, en cuanto a sus emociones, porque ella es muy pegada a mi esposa, y iba a la casa y yo la veía. Mi esposa, por ejemplo, estaba durmiendo, estaba
descansando y ella se echaba y yo me comenzaba a dormitar y ella me pasaba la voz para que esté despierto y para jugar con ella, conversar con ella, pero la veía mi esposa, se la quedaba mirando a ella, no la despertaba. Y después cuando terminaba de dormir mi esposa le decía, Chichi, le dicen a mi esposa, Chichi, ¿dormiste rico? Le decía, como diciendo, estás bien. Pero se ha ido añadiendo y en esa pequeñita que ayer cumplió 5 años, ya ha traído ciertos estragos últimamente en la parte emocional, en la cual también sus padres con mucha paciencia están trabajando con ella. A todos nos afectó. Les cuento algo que recién ahora, este jueves fue la última terapia que le dieron a ella. Mi esposa ha tenido 6 quimioterapias y ha tenido 28 radioterapias y 4 braquiterapias, que han sido estas las últimas que se dan en Chiclayo, en Oncorral. Y el jueves tuvo la última y ya nos regresamos acá, y acá hubo un grupo de damas y de personas también, de otras personas que estaban esperándolo para decirle bienvenida y alegrarnos y todas esas cosas. Fue un momento muy bonito. Y en el transcurso de esto de la enfermedad, la parte anímica tiene mucho poder que te puede afectar también en lo que es el cuerpo, órganos del cuerpo. Y yo recuerdo, hace unos meses, el pastor Franco ha estado con un mal en el oído, en el cual siente como un pito. Ha ido a un especialista, le ha visto todas esas cosas y siente así como un pitito, ¿no? Como un tinnitus, un zumbido, ¿de acuerdo? Y es algo que lo tiene él como permanente, una cosa así que le fastidia, ¿no? Y él fue al especialista, lo ve, y yo lo miraba, claro que oro por él para que eso mengüe. Le digo que visite a otro especialista también que lo pueda ver, otro otorrino, pero creo que él, como está muy identificado con la mujer, quiere ir a un ginecólogo, dice, pero un obstetra quiere ir. Pero yo lo miraba y yo decía, si ustedes supieran que yo estoy con eso ya hace 15 días. Y yo ya estaba con un zumbido en el oído, me despertaba con ese pitito. Y yo decía, tendré que ir a un especialista, pero no podía hacerlo. Porque si yo lo hacía, de irme a un médico, a un especialista, iba a despertar cierta sospechas en mi esposa y eso le iba a afectar más. Y estuve así como por espacio de un mes, que me acostaba con ese zumbido, me despertaba con ese mismo zumbido. No tenía dolor ni nada de esas cosas, ¿no? Solamente tomaba analgésicos por si acaso. Pero yo le decía al Señor, ¿no? ¿Qué es esto? Y el Señor me decía, estate tranquilo, estate tranquilo. Y cuando mi estrés bajaba, eso desaparecía. Entonces era estrés. Cuando el médico, el ginecólogo oncólogo que la operó a mi esposa el 7 de julio, porque ya desde 15 días antes habían dado el diagnóstico de cáncer y era un tumor grande que ocupaba casi todo el útero, y que este médico oncólogo, ginecólogo, es también del IREN, y una bella persona. Es de pocas palabras, pero muy amable y muy con mucha paciencia, el doctor Rodríguez Fajardo. Y cuando estábamos en su consultorio, después que mandó a hacer la resonancia magnética, y en la resonancia dio ese diagnóstico, y él lo lee, y él dice que iba a tener que pasar, después de la operación, ya había sido operada, y nosotros, ignorantes en ese campo, pensamos, se operó, se le sacó el tumor, se llevó a patología, se vio lo que estaba mal, lo que estaba bien, y ya se sacó el tumor y todo terminó. Pero el médico dijo, es necesario que pase por unas 6 quimioterapias y unas 28 radioterapias. La palabra quimioterapia, yo creo que todos le tenemos miedo. Y en ese momento la vi a mi esposa que bajó la cabeza, se le llenaron los ojos de lágrimas. Y yo me sentí impotente porque no sabía cómo tranquilizarla, porque yo tampoco estaba tranquilo. Y yo les digo, en ese momento yo sentí el deseo, como cuando escuché palabra quimioterapia, de abrazarla a ella y mirar a los cielos y como si fuese un haz de luz desaparecernos en el infinito. Y
decía, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a hacer ahora? Y han sido 5 meses, 5 meses muy duros para ella, muy duros para la familia, muy duros para mí. No podía separarme de ella durante los 5 meses por estar ella muy deprimida, muy decaída, y teníamos que estar juntos. Y yo creo que Dios nos ha ayudado mucho. Ahora solamente le va a quedar sus evaluaciones periódicas que va a tener que hacerse. Y lo que dice mi esposa es cierto. Dios nos permitió tener cerca a personas, que ella es muy nerviosa, personas que le dieron aliento, personas que eran muy dulces, muy agradables. Una que otra que ha sido un poco, de profesionales me refiero, que ha sido un poco áspero, severo, pero personas como el doctor que les menciono, Rodríguez Fajardo, como un doctor Maldonado, como unas enfermeras de quimio, Abelito creo que se las conoce a todos y las tienen padronadas, pero fueron muy, muy agradables, muy dulces. Y ver que habían personas, así como dice mi esposa, de personas menores, habían personas mayores, muy mayores, ancianos que iban solos y se rezaban solos. A mí me partía el alma porque mi esposa, mientras estaba en su quimioterapia, y entraba a las 8 de la mañana hasta las 12 del día, 1 de la tarde, a la quimio, y yo estaba ahí en Irene y estaba dando vueltas y orando por el camino, y oraba para que el Señor pueda poner un manto de sanidad sobre todo ese recinto. Y yo veía casos de personas ancianas que salían y se iban solos. Y lo que dice mi esposa es muy cierto. No permitas que el tiempo se te pase diciendo, esto no me va a tocar a mí, sino haz algo para apoyar al que no tiene, al que no puede. Yo ahí descubrí y me enteré recién que hay una asociación de apoyo a las enfermedades de cáncer. Les digo de paso que el IREN del Norte está considerado como uno de los centros de tratamiento del cáncer, entre los 5 mejores de Latinoamérica, el IREN de acá del norte. Que los médicos que están trabajando ahí también son altamente calificados, me he enterado. Y hay una asociación de apoyo que es Alinen, también tiene su cuenta bancaria en la cual uno puede también apoyar. Yo en lo personal lo estoy haciendo, dándole una ofrenda a Alinen, porque ellos también ayudan a pacientes con cáncer que no tienen recursos. Entonces tenemos nosotros que hacer algo, que tu vida en este tiempo que estamos aquí en la tierra sirva para algo, que sirva para que podamos ser de bendición para muchas personas. Yo quiero, mis amados, para terminar, que vayamos a Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8. Les quiero referir también que, haciendo un paréntesis, que los cultos los debemos empezar a las 11 en punto. Procuren estar a las 11 en punto. 2 domingos pasados nos hemos demorado por motivo de fuerza mayor, que no había luz, etcétera, etcétera, pero que escapaba de nuestras posibilidades. Lucas 8, versículo 22, y dice: y aconteció un día que él entró en un barco con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago, y partieron. Pero mientras ellos navegaban, él se durmió, Jesucristo, y sobrevino la tempestad de viento en el lago, y se anegaban de agua y peligraban. Llegándose a él, lo despertaron diciendo: maestro, maestro, que perecemos. Y despertando él, increpó al viento y a la furia del agua, y cesaron, y fue hecha grande bonanza. Y le dijo: ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados, dice, se maravillaban, diciendo los unos a los otros: ¿quién es este que aún los vientos, el agua manda y le obedecen? Nosotros podemos ver en esta mañana que el mensaje es en medio de la tempestad. Y lo que decía mi esposa, que nadie está libre de enfrentar tempestad. Una tempestad se levanta fuerte, con vientos muy fuertes que te pueden golpear y que te pueden derribar. Hay vientos huracanados que tú no esperas, que tú consideras no va a pasar nada, pero surge de donde tú no esperabas, el momento que tú no esperabas. En el caso nuestro, por ejemplo, nosotros en el mes de junio estábamos contentos porque a mediados de junio
nos tocó colocarnos la segunda vacuna. Y nosotros decíamos, gloria a Dios, ya tenemos las 2 vacunas, ya estamos avanzando bien, vamos a estar ya inmunizados y entonces vamos a poder tener un poquito de mejor acercamiento a la gente, a la iglesia, a la oficina, etcétera, etcétera. Y estábamos contentos. Y de pronto tuvimos que ir al ginecólogo, que la evalúa periódicamente mi esposa, y por ahí salió. El ginecólogo vio algo que no le gustó y recomendó una resonancia magnética. Y fuimos a la resonancia magnética tranquilos, y de pronto se desató el viento. De pronto se levantó la tempestad. Y esta tempestad nos ha durado por 5 meses. Yo no digo que se ha terminado, todavía tenemos que seguir, pero ya los vientos son alisos, ya los vientos han cesado. Los vientos que nos movieron, los vientos que movieron nuestro piso, que nos sentíamos que estábamos pereciendo, y nosotros le preguntábamos a Dios, le preguntábamos a Jesús, ¿qué pasó, Señor? Despierta, Señor, que vamos a perecer. ¿Qué es lo que está sucediendo? Muchas veces tú puedes estar tranquilo o agitado, pero hay tempestades que se quieren levantar y que el enemigo te va a hablar al oído, te va a decir, de esta no vas a salir, con esta te mueres, con esta te vas adentro, vas a sucumbir. Y nosotros debemos entender cuando dice en el versículo 22, y aconteció que un día que Él, Jesús, Jesucristo, entró en el barco. Y esa es la diferencia, mi amado. La diferencia de la persona que no conoce a Dios, la diferencia con la persona que no tiene al Señor, que no permitió que Él entre en tu barco, entre comillas. Nosotros nos vamos a llenar de miedo y de temor. ¿Por qué? Porque es natural, tanto el que tiene a Dios como el que no tiene a Dios. Estos, los discípulos, amigos de Jesús, estaban con Él, caminaban con Él, lo veían hacer milagros, predicar del amor, de la restauración, etcétera, etcétera. Y sube a la barca con ellos. Y dice, que bien, vamos a ir con el amigo, con el maestro, vamos a ir a algún lugar. Y de pronto se desata la tormenta y el bote comienza a zozobrar, comienza a llenarse de agua. Y ellos se asustaron estando con Jesús. El hecho de que tú seas creyente no te va a despojar del miedo humano, del temor humano. Sobre todo cuando los vientos se han levantado y cuando las olas de problemas, de dificultades son grandes. Pero tú tienes que recordar que Jesús está en tu barco, que Jesús está en tu vida, que tú lo invitaste a que entre a tu corazón, que tú lo invitaste no que entre como una religión, sino que entre en una vivencia contigo del día a día, como le dijo el Señor a Abraham, anda delante de mí y sé perfecto. Y tú lo invitaste para que pueda caminar contigo, andar contigo, y que tú puedas ser de ejemplo y de testimonio para muchos de que tú estás en la presencia del Señor, que cada día tú andas en la presencia del Señor. Y dice que mientras ellos navegaban, se duerme Jesús, y sobrevino la tempestad y el viento del lago y se negaban. Pero algo que nosotros encontramos perdón la redundancia, en el mismo versículo 22 encierra este versículo muchas de las cosas que debemos entender en esta mañana. Y Él les dijo, cuando sube Jesús al barco, y Él les dijo, ¿qué cosa? Pasemos al otro lado del lago. Los vientos, las tempestades y las tormentas muchas veces son no para asustarte, para intimidarte, sino para que tú te asegures de la roca firme que está contigo, Jesucristo, porque te van a trasponer hacia el otro lado del lago. Te van a llevar a una nueva etapa de tu vida. El Señor quiere llevarte a otro nivel de vida, otro nivel de fe, otro nivel de acción, otro nivel de poder llevar lo que decía mi esposa, que a ella le ha permitido conocer a algunas personas en lo cual la vida ha sido más dura que para nosotros, y que le puedas dar una palabra de aliento, que puedas tú colaborarle con algo o en algo. Hemos visto también, incluso en una ocasión vimos a una jovencita venezolana que ella estaba con su esposo, y que ella estaba trabajando en las calles con su esposo, pero ya le detectaron cáncer, y ya su esposo era el que estaba trabajando el doble para que ella pueda curarse y ella no esté sufriendo. Y también la muchacha necesitaba poderla ayudar en alguna manera. Y tanto mi esposa como yo sentimos ayudarla con alguna ofrenda. Pero después pasaron unos días y no la vimos. ¿Y saben qué cosa? Teníamos el deseo de ayudarla en alguna forma.
Cuando hemos ido a Chiclayo, le encontró en Chiclayo. Y ahí le ayudó. Y le dijo, ¿te acuerdas de mí? Nos hemos encontrado ahí en el Irén. Ah, sí, le dice, señora, ¿cómo está? Y le dio la ofrenda. Ahí en el Irén también, en Ongonrat de Chiclayo, el otro día, otra jovencita que también parece venezolana. Algunos me fastidian, me dicen que soy pro venezolano, pero no soy chavista. Ni maduro. Estoy verde todavía, no soy maduro. Y había una jovencita, parece que era venezolana, que tendría, qué sé yo, 28 años. Y estaba delgadita, muy consumida y caminaba con ajustas. Tanto así que aún los propios empleados del centro médico de Oncorrat, de Chiclayo, un jovencito que trabaja ahí en la limpieza, fue a comprarle las medicinas a una farmacia que estaba por ahí cerca, para que ella no tuviese el trabajo de irse hasta allá. Cuando viene el chico con las medicinas, la chica le quiso dar algo. Le dijo, no, le dijo, no, ahí nomás, no se preocupe. Gente buena, gente de buen corazón, sin ser cristianos. Y después estaba en una camilla echada. Y cuando ya mi esposa terminó su terapia y estamos saliendo, entonces me acerqué donde una enfermera que estaba junto con ella. Le digo, por favor, le da esto a esa señorita. Y le di una ofrenda. No se la quise dar en una forma directa para no hacerla sentir mal. Que un hombre le regale un dinero a una joven, de repente ella se podía sentir un poco mal. Pero yo decía, Señor, ¿cómo puedo hacerle llegar a esto? Y el Señor me dio la oportunidad, que estamos saliendo y ella estaba echada en una camilla y había una enfermera ahí. Y entonces a través de la enfermera. Hay muchas formas de poder ayudar, con una palabra, con una ofrenda. Hay muchas formas de que seas útil. Estás tú dentro de un barco. Y ese barco hay muchas vidas que se están ahogando porque no tienen a Jesús en su timonel. No tienen a Cristo en su vida porque no han tenido la oportunidad que tú tienes de conocerlo al Señor. Y cuando nosotros nos encontramos en esa tormenta y nosotros nos podemos desesperar, no te sientas mal por tener el miedo humano. Yo he tenido estos 5 meses el miedo humano. Trataba de reponerme y de fortalecerme cada mañana para no desalentar a los que se conectaban recargados en Cristo. Pero yo tenía el miedo humano. Yo tenía muchas veces deseos de gritar, de desesperarme, pero no podía darme ese gusto, desahogo o lujo, porque era hacerle más daño a ella en la parte anímica. Pero el Señor me sostenía día a día. En estos 5 meses yo veo que el Señor ha levantado a mi esposa. Yo veo estos 5 meses que el Señor me ha fortalecido a mí. Yo veo la mano del Señor a través de muchas personas que estuvieron dispuestos a orar y a clamar por nuestras vidas y por la salud de mi esposa. Yo también he visto personas que en estos tiempos abandonaron el barco. Y fue algo triste y doloroso. Pero no se les critica ni se les juzga. Simplemente seguir yendo hacia adelante. A veces el Señor va a sacar de tu barco, va a sacar a personas que no te van a hacer bien y más te van a hacer mal, pero lo saca a tiempo. Pero tú tienes que seguir remando en el lago en el cual el Señor te ha llevado, porque si tú vas con el Señor te va a trasponer a otro lugar del lago. Dios te quiere llevar a otro lado que va a ser el mejor para tu vida, el mejor para tu hogar, el mejor para tu familia. Cuando el miedo crece, la fe disminuye. Y por lo cual nosotros debemos de tener control sobre ese miedo y poder recordar lo que decía el apóstol Pablo en la carta de los Romanos: si Dios con nosotros, ¿qué contra nosotros? Y así como decía el salmista David, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Tener siempre presente eso, en medio de tu tempestad, en medio de tus dificultades, en medio de tus problemas, en medio de tu desesperación. Tener siempre presente, asegúrate que el Espíritu Santo está en tu barca y que el Espíritu Santo te va a llevar por encima del temor y por encima de los miedos. Cuando nosotros podemos entender lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, tú tienes que dejarte guiar y llevar por el Espíritu Santo. Son tiempos ahora, en estos siglo XXI, 2021, para entrar al 2022, son tiempos del Espíritu Santo. Déjate llevar por el Espíritu Santo
y comenzar cada uno a tener esa intercesión los unos por los otros, porque hay muchas vidas que en este mismo momento están muriendo sin el Espíritu Santo. Son tiempos en los cuales debemos ver las cosas más en lo espiritual que en lo personal. Nosotros nos quejamos de los gobiernos y de nuestro gobierno, siempre nos quejamos de nuestro gobierno, sea quien esté el presidente, siempre va a haber quejas. Pero nosotros nos quejamos de los gobiernos cuando los que son gobernantes comienzan a querer favorecer a su grupo político en vez de a una nación. Y nosotros los creyentes a veces también queremos nosotros tener el favor de Dios, la bendición de Dios, y nos vemos por el favor de Dios y la bendición de Dios para todos, para los demás, para todos los que son hermanos en Cristo, y poder ser un instrumento para remar juntos y poder pasar al otro lado del lago. El Señor te quiere llevar de la tempestad a la bonanza, a los tiempos tranquilos y a los vientos calmos. Y es la necesidad que Dios tiene para que tú seas un instrumento del Señor para bendición y no para maldición. Dale un aplauso al Señor y ponte de pie. Yo les voy a pedir ahora a las personas que hayan venido por vez primera que por favor me acompañen un momento acá adelante. Si tú has traído un invitado, condúcelo hasta acá, por favor, para poder orar por él. Le doy las gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes y por la disposición que han tenido de poder acompañarnos en este día, para poderles presentar a ustedes la casa de nuestro papá, la casa del Padre de ustedes también, y poder regocijarnos con la palabra del Señor. Y mi esposa y yo no tenemos ni una cabeza más, ni una oreja más, incluso hasta un poco orejón creo que soy yo, más orejón que ustedes. Entonces no nos diferenciamos en nada de ustedes. Y así como ustedes, también nosotros estamos expuestos a pasar momentos, malos momentos. E igualmente también, así como el Señor nos puede bendecir a nosotros o nos ha bendecido, también nos puede bendecir a ustedes. No quiere decir que porque tengamos un letrerito que diga pastor, es que vamos nosotros a ser preferidos por Dios. No, en absoluto. Simplemente somos la muestra de lo que Dios quiere hacer con ustedes a partir de este día. Para lo cual yo les voy a pedir que ustedes me sigan en una breve oración. Que digan conmigo estas palabras, por favor. Digan: Señor, te doy las gracias por mi vida, por mi casa. Te pido perdón por mis pecados. Reconozco a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador. Gracias te doy. Amén. Permítame orar por ustedes. Padre nuestro, y te doy las gracias por cada una de estas vidas que has permitido, Señor, que hoy día nos visiten, que hoy día estén con nosotros. Y yo te pido, Señor, por su vida, por su salud, por su economía, por el pan de su mesa y por sus familias. Bendícelos y guárdalos, Señor, y bendice a las personas que también los invitaron. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo. Amén y amén. Ustedes son ahora nuestros hermanos. ¿Por qué nuestros hermanos? Porque dice la palabra de Dios que cuando uno lo reconoce a Cristo públicamente, como ustedes lo han hecho en una oración, pasamos a ser hijos de Dios. Lo dice el libro de Juan, el Evangelio de Juan. Y si ustedes son hijos de Dios, si yo soy hijo de Dios, ¿qué somos entre nosotros? Hermanos. Por eso que nos hermanamos tanto los evangélicos. Algo de esto, en forma breve, le quieren explicar unos consejeros que están también para absorber cualquier pregunta que ustedes tengan con referente al culto, referente a la iglesia, referente a nosotros, y que lo están esperando en un espacio que lo tenemos por ahí. Esa bandera verde que está a la derecha los quiere guiar hacia ese lugar. Y yo les voy a pedir que sigan esa bandera para que los consejeros los puedan recibir, y también los anfitriones, los que los invitaron, vayan con ustedes, los acompañen. Pasen por ahí, por favor. Un aplauso para ellos, por favor.